a poner A igual a 0. Cuando vos ponga A igual a 0 y no igual a 0, porque tengo que poner no igual a 0, llego a esta ecuación diferencial. Llego, perdón, a esta solución. A esta. Llego a la misma solución. Dice, claro, ya listo. ¿Listo? Muy bien. ¿Y la otra alternativa cuál era? Que este señor sea 0. Es la otra posibilidad. Y para que sea 0, significa que al aplicar estas identidades, la meto en cuál ecuación. En esta ecuación la meto con no igual a 0. Entonces ahora esta es la que me interesa, aplico estas identidades y llego entonces a la otra ecuación. ¿Cómo sé que estas no tienen componente HZ? Pues ahora es así y está haciendo esto. Y lógicamente lo puede hacer también así y así en cualquier ángulo. No es que esté moviéndose así, está haciendo zigzag atravesando el eje de la fibra. Al hacer un zigzag es atravesar el eje de la fibra. Y entonces, este señor no tiene componente este campo magnético no tiene componente en Z. ¿Cómo lo sabemos? Porque la componente C de la solución del sistema de ecuaciones es Z. Está eso. Muy bien. Y hay que hacer muy igual así. Entonces, ya encontramos los modos que T necesito que no sea igual a 0, pero radialmente necesito que haya un nodo. Puede haber los nodos que quieran, porque no tiene nada que ver con la dirección radial, ¿cierto? O sea que la función J de Bessel puede tener varias soluciones a nivel radial. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Listo? ¿Entendido? Muy bien. Entonces, esa es la siguiente situación. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si nu es diferente de 0? Entonces, si nu es diferente de 0, ya empieza nu es igual a 1 o 2, de para arriba. Y entonces, ¿qué tenemos? Vector K, campo eléctrico y campo magnético. Entonces, este señor ya no hace zigzag, sino hace este movimiento. Porque se va golpeando con las paredes de la fibra, ¿cierto? Hace este movimiento. Ya lo hace más suavemente porque es con las paredes de la fibra. Entonces, siempre va a tener una componente, el campo eléctrico en la dirección Z, siempre. Y el campo magnético también va a tener una componente en la dirección Z. Entonces, la solución va a ser esto. Entonces, en este caso, mira el caso general. Entonces, esta solución son los modos T. Ya lo vio. La que está aquí arriba. Los modos T, ¿verdad? Y la nube 0, ¿verdad? Y para los otros modos son los modos HE y H. ¿Por qué se llaman así? Se llaman HE porque quiere decir que la componente H en Z es mayor que la componente Z de E. ¿Cierto? Y acá los EH es la componente EZ mayor que la HZ. ¿Y de dónde salió esto? Pues salió de aquí. Porque al fin y al cabo, vuelve otra vez, un modo que está haciendo esto, un movimiento es la combinación de un modo que está haciendo esto y un modo que está haciendo esto también. O sea, estos modos H y H son modos híbridos, es la combinación de modos T y T, porque su movimiento es este movimiento. ¿De acuerdo? Y su clasificación es de acuerdo, es más TM que T este modo. No, estos modos son más TE que TM. ¿Por qué? Porque TM, ¿qué quiere decir? Su componente HZ es 0. Quiere decir que su componente su componente Z debe ser pequeño, ¿cierto? Mayor. Entonces, ¿cuál es la que tiene componente Z mayor? ¿Un T o un T? Cuando estamos haciendo así. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate que si es un modo parecido a un modo T y empieza a inclinarse un poquito, esta componente Z es pequeña. Entonces, si la componente Z es pequeña, esta es grande. Entonces, el modo, ¿cuál es el modo? Estos dos, ¿cuál se parece a más? ¿Cuál tiene más de T o T?
¿Cuál es el que tiene más? H se parece. Muy bien. Y el otro sería lo contrario, ¿cierto? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, por eso la clasificación de estos modos. ¿Estás de acuerdo? ¿Hasta aquí quedó claro? A mí no me queda muy claro lo que ahorita estaba preguntando a Valeria de que, o sea, usted está diciendo que nosotros tenemos que la componente Z, por ejemplo en esa de arriba, Sí. del campo magnético es igual a 0, y luego nos dice, listo, eso es porque la componente C, bueno, la amplitud C es igual a 0. Pero, Sí, acá. Pues siéntese y ponga C igual a 0 y no igual a 0. ya Hágalo y verá que va a llegar a esa ecuación. ¿Listo? Y si es un modo T que necesita, que es Z, ¿cierto? Sea 0, porque es transversal eléctrico el modo. Entonces necesita que A sea 0. Entonces siéntese y ponga A igual a 0, no igual a 0, haga el determinante y va a llegar a esa ecuación para cada caso, T y T. Y el caso general, ¿cuál es? Este. Pero de estos se separan dos modos, HE y H. No muestro el procedimiento, pero ya entendimos cómo es la idea. ¿Verdad? Y entonces el resumen de modos es este. La ecuación para encontrar los modos TM es esta. Con nu igual a 0. Los modos TE, ¿cuál es? Esta. Con nu igual a 0. Los modos HE, ¿cuál es? Es esta ecuación. ¿Con qué? Con HZ mayor que Z. Pero entonces cuando uno ya va a describir el modo ya de forma ya numérica, entonces uno coge, por ejemplo, para TM y coge la otra ecuación, la de... Lo puede hacer también. La de círculo. Y después resuelve. O sea, usted puede llegar y decir, ah, no, yo voy a solucionar es esta ecuación, esta, la general. ¿Cuál es el primer caso? Nu igual a 0. Primera condición, que este sea igual a 0. ¿Qué significa? Que es un modo TM. Con nu igual a 0, pero con la segunda condición, que es igual a 0, TM, ya lo sé. Pero pues entonces la segunda ecuación para resolver completamente. Ah, es esta misma. Es esta. ¿Cierto? Esta ecuación es la misma que es producto de No, pero arriba no había una que parecía una circunferencia. Pues me refiero para hallar los únicos. Ya los tenemos. Ah, bueno, ¿verdad? Yo tengo como V2. Sí. Al solucionar esta ecuación, mire, observe que esta ecuación en realidad está dado en qué términos? Términos de Q1 y Q2. Y Q1 y Q2 está dado en términos del beta o el L efectivo. ¿Dónde aparece también beta o L efectivo? Acá. Quiere decir que usted está solucionando para el beta o para el L efectivo. Directamente. Y para cuando teta es igual a pi medios, beta no puede ser también igual a 0. Y ¿Verdad? cuando teta sea igual a pi medios, yo no puedo decir que beta es igual a 0 y ahí salen las mismas ecuaciones. Recuerde que beta está entre quién? Entre N O por K0 y entre CL por K0. Entonces no tiene sentido lo que están diciendo. El beta solamente puede estar entre estos dos valores o más, y discretos, nosotros tenemos valores discretos. Él no se debería teta que está dentro del Yo creo que me equivoco en la ecuación. Yo creo que estaba pensando que beta era la ecuación de eco por seno de teta, pero ese creo que es un índice de efectivo. No, bueno, no sé. Recuerde que nosotros estamos diciendo que la luz hace zigzag de la imagen y que este señor es la constante K de la onda que se está propagando, que es N O por K0. Y este señor acá hace un ángulo θ. Y la componente de este señor en la dirección Z, que se llama el beta, que es igual a el valor de K, la constante K, por el seno del ángulo θ. Y ustedes ya van a entregar este domingo, ¿cierto? Todos esos cálculos. Aquí es lo mismo. Entonces tengo una ecuación trascendente en la cual, ¿cierto? Una ecuación trascendente en la cual
si usted puede entonces expresar directamente Q1, Q2 en términos de beta, si tengo beta, o de una vez en el efectivo ya lo calculo. Ya. Entonces, sí, resolvemos una general, estaremos resolviendo para todo tipo de modo. Para todo tipo de modos, si usted coge esta ecuación. Solamente que le estoy diciendo, analicemos la ecuación, ¿cierto? Entonces, ya sabemos cuántos son modos T y TM. Y los modos HE y H es cuando usted coge la misma ecuación, pero esta de acá, su componente Z es mayor que la de él. Entonces, esa misma ecuación, pero ya especificada para el caso HE. Y para el caso de H es esta. De recomendación, puede coger la ecuación general o dividir los 4 casos ya más concretos, ¿cierto? Porque entonces ya usted focaliza la búsqueda de modos para el caso que usted quiere, ¿listo? En la región que usted quiere, porque usted trabaja en una cierta región, ¿listo? Muy bien. Esta constante C que aparece por aquí es esta que tenemos aquí. Entonces todo eso hay que utilizarlo para que se haga. Entonces veamos la solución. Entonces recuerde que uno puede graficar el parámetro B en términos del parámetro B, está la definición, que es el R pues, que veíamos en las fibras ópticas, en las líneas de onda plana, o directamente el N efectivo en términos del parámetro B, porque si yo conozco este, puedo también despejar de acá el N efectivo, porque yo lo conozco, y eso es lo que más o menos se utiliza mucho también. Se utiliza graficar este con este, o acá, en vez de graficar B, el N efectivo de una vez, porque es el parámetro de interés. ¿Listo? Muy bien. Aquí tengo un ejemplo. Perdón. Entonces aquí solucioné. Entonces aquí solucioné el N efectivo en función del parámetro de la frecuencia normalizada B. Y entonces, este es un caso de un núcleo con índice de refracción 1,5 y el recibimiento pues es ahí. ¿Cierto? Es ahí. ¿Listo? Entonces con eso se hizo la solución para cada uno de los modos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es el modo fundamental? El modo fundamental es el que no tiene corte. El modo fundamental es este, ¿verdad? Basta acá. Es el modo HE11, es decir, que es un modo que más tiene componentes en Z igual a qué? Campo eléctrico mayor, el campo eléctrico es mayor, el magnético, perdón, en Z es mayor que el T. Si el campo magnético en Z quiere decir que tiene más componente T que T. Eso es lo que quiere decir. Tiene más componente T que TMS. Y es 1, 1. ¿Qué quiere decir 1, 1? Nu vale 1 y R vale 1. ¿Y qué? R porque es la función de veces radial, J de veces. Volvamos otra vez acá. Perdón. Entonces aquí está la función J y es la J1 de veces. Ni siquiera la J0. La J1 de veces. Entonces la solución es de esta manera. Está acá. Entonces la que más cuadra. Y acá, mire la exponencial decreciente. La continua es esta y la siguiente es esta. ¿Listo? En la región. ¿Listo? Muy bien. Bien, entonces este es y no tiene corte, entonces es este. ¿Cuál es el siguiente que se propaga? El T0, o sea, nu 0 y M o el múltiplo radial 1, o sea que es la función J1 de vez. ¿Cierto? Sí. Muy bien. El siguiente que se propaga, ¿cuál es? Porque encontramos con esta solución que el modo fundamental es H1, o sea, porque eso tan extraño debería ser lo más fundamental, No. igual T0. Lo más normal es que la luz vaya propagando en una fibra óptica. No se propaga sin nada, haciendo este con los tres vectores. Entonces va haciendo
cuando estamos acá. Este punto es el primer cero de la función J1 de vez. ¿Cuál es ese punto? Veamos acá la función J1 de vez. Pero ¿por qué la J1 no la J0? No es cero. No, mírenla. ¿Cómo? No era. Y la J1 de vez. ¿Cuál es el primer cero de la función J0, perdón, de vez? Porque es T0, ¿no? Entonces es T0, nu, 0. Entonces, ¿cuándo es? Cuando estamos es acá. ¿Listo? Cuando estamos aquí. Y el 1 que acompaña a la función, entonces, ahí cómo lo identificaríamos. ¿Cuál? El 1 que acompaña al T01. ¿Dónde Porque queda? radialmente, ¿qué es lo que yo voy a tener? Radialmente, voy a tener diferentes ceros en la función. Entonces, veamos acá, acá, no vamos acá. ¿Cuál es la función? Vea, aquí pasó por un 0. ¿Lo ven? Recuerden, esta función J solamente es para el núcleo, no más, para el núcleo. Entonces, por ejemplo, ya veo que entre más grande sea el núcleo, el tamaño del núcleo, más vamos a pasar por ceros. Y entre más pequeño sea el núcleo, no vamos a pasar por ceros. ¿Listo? ¿Lo vieron? Ok. Entonces, ¿cuál es el primer modo que se propaga? El que está con frecuencia de corte normalizada en cero. Él no tiene frecuencia de corte. El HE1. ¿Cuál es el siguiente que se propaga? El TE01. ¿Cuál es el siguiente que se propaga? El HE21. Y el tercero que se propaga, el TN01. Ellos tres, más o menos, están acá. Su frecuencia de corte es 2.405, que sea la frecuencia del cero de la función total 0 de veces. Ustedes lo vieron, la función total 0 de veces, ¿no es cierto? Es 2.405. La función J de veces es 2.405, la función J 0 de veces. ¿De acuerdo? Ahí es donde empieza a... Muy bien. ¿Ok? El siguiente modo, ¿cuál es? Hasta ahora se propaga el primer EH, el EH11. Hasta ahora, primero. Listo. Después, ¿quién se propaga? El HE31 y después el HE21. Después, miren el orden cómo va. El orden no es que sea menor, dependiendo de la condición. ¿Listo? Pregunta, ¿cuántos modos se propagan? Por ejemplo, yo tengo un parámetro B igual a 3. Pues una línea vertical que se propaga con este n efectivo, este otro con este n efectivo, este otro con este n efectivo y este otro con este n efectivo. O sea que se propagan ¿cuántos? 4. ¿Cierto? 4 modos. Y hay una regla general, uno la puede mostrar, que el número de modos que se propagan es el parámetro b al cuadrado y 2. Si decíamos que aquí era 3, ¿eso cuánto me da? 9 y 2, 4,5. ¿Cierto? ¿Verdad? ¿Cuántos modos hay ahí? 5 casi. O sea, uno de los caras enteros más cercanos, sea para abajo o para arriba. Porque lógicamente esto no es una cosa. Entonces, al hacer una fracción no vamos a hacer. Hay que buscar el entero más cercano. ¿Listo? Muy bien. Bueno, ok. Entonces, hasta acá claro. Bien, ahora, ¿cómo sé que este es el modo HE11 o TE01 o TM? Una manera de revisar la ecuación. Otra es grafique. Grafique la distribución de campo. ¿De acuerdo? Grafíquela. Esa es otra manera. Entonces, si hacemos la gráfica la podemos hacer también, ¿cierto? Sí, porque yo tengo todas las expresiones y todo, ¿verdad? Vean, ahí está la gráfica. Entonces, este es el modo que HE11. El orden de la función. ¿Listo? ¿Cómo es la característica del modo HE11? Es como si fuera una función gaussiana. El centro es máximo y cae radialmente para toda parte. ¿Cierto? Y hay que graficar también cómo es el vector
vector campo eléctrico. No solamente la distribución de intensidad, sino también cómo es el campo eléctrico. Aquí, por ejemplo, lo puse bien claro. Entonces, aquí está mostrando, si la flecha es más larga es porque tiene un mayor valor la flecha. Y acá empieza a disminuir el valor de la flecha. O sea que esto es una distribución gaussiana. Y tiene polarización vertical Y. Podemos tener también polarización horizontal X. Entonces tenemos dos polarizaciones. Entonces, eso hay que tener en cuenta. No solamente se propaga luz en X, sino también Y. Tenemos las dos polarizaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. El siguiente que se propaga, ¿cuál era? El TE01. ¿Cuál es el TE01 acá? El siguiente que se propaga, venga, les pongo ya dice. ¿Cuáles son los siguientes que se propagan? TE01, TM01 y el HE21. Veamos la distribución de ellos. TE01, HE21 y el TM01. ¿Cómo es la distribución de intensidad? Como si fuera una rosquilla. La distribución de intensidad. La distribución de intensidad lo da el color degradado de color blanco. La intensidad, recuerde, es la amplitud del campo al cuadrado. Entonces, calculo el campo y lo gráfico al cuadrado. Muy bien. ¿Y cómo distingo un nodo del otro? Tengo que graficar también cómo es la amplitud del campo, el vector del campo, perdón. Entonces, mire cómo es el TE01. Veamos a ver si es cierto. Porque el T es transversal eléctrico. Entonces, campo eléctrico, magnético y aquí está. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este señor? ¿Qué tipo de movimiento está haciendo? Zigzag, ¿no? Él hace zigzag. Y entonces, ¿por qué aparece así? Pero como así no es transversal eléctrico. Ah, bueno, muy bien. Y entonces, ¿cómo así que el campo está haciendo este campo eléctrico, la flecha del campo eléctrico tiene ese movimiento? ¿Por qué? Porque puede rotar, Puede rotar. No, porque está haciendo zigzag. pero como tú decís, independientemente de cómo esté haciendo zigzag, puede estar en distintas posiciones angulares. Sí, puede hacer así, puede ser así, y puede ser así. Entonces, Ahí. Esto desde el plano perfecto. claro, esto es plano XY. Es decir, tengo que solucionar la tengo en las ¿qué coordenadas? Cilíndricas. Y tengo que ir a graficar en el plano XY que tengo que educar para poder hacer eso. Y entonces, ¿cómo lo explicamos? Este es transversal eléctrico. ¿Cierto? Si tuviera polarización, ¿Por qué el campo eléctrico está haciendo ese movimiento así? El radio es constante, ¿no? ¿Cómo? La dirección, como el campo eléctrico es transversal, el radio como que se mantiene constante. Sí, Pues ¿no? si paso de cilíndrica a la cartesiana, Sí. entonces se ve como el campo eléctrico. Sí. Pues así me lo intento imaginar. ¿Qué dice? Algo que ya digo, ¿sí? Estoy en coordenadas cilíndricas y me paso a cartesianas. Aquí estamos en cartesianas. Pero cuando estoy en cilíndricas, en realidad está haciendo esto. ¿Sí lo ven? Sí. Muy bien. Y este es transversal magnético, o sea que es este. Y está haciendo este movimiento. Ya que ahora hace este movimiento, ¿cierto? Ahí estamos graficando solo campo eléctrico, ¿verdad? Campo eléctrico. Entonces vale la pena sentarse a graficar eso también. Entonces hay que graficar no solamente la distribución de la intensidad, sino también el vector campo eléctrico y qué trayectoria va siguiendo. ¿Por qué es necesario hacerlo? Porque si yo grafico solo la distribución de intensidad, miren que estos tres comparten la misma distribución de intensidad. La distribución de intensidad en forma de rosquilla. Profe, la distribución es porque tengo un solo corte. ¿Cómo? Porque es TE01
sea, en nu, en la dirección azimutal tiene algún cero. No. En la dirección azimutal no tiene ceros. ¿Y este por qué H1 en la dirección azimutal debería tener el 1? Un cero. Digo yo. Me parece que no sé. Este no lo tiene porque ya para nosotros será muy claro, nu igual a cero. Usted revise la solución y lo verá que sí es verdad. Muy bien. El siguiente modo que se propaga, ¿cuál es? Pues una pregunta. Entonces, en H1 dices que el otro 1 representa el orden de. Este es el orden azimutal No, radial. y este, el segundo, el orden radial. O sea, los ceros de la dirección radial. Y entonces, ¿por qué acá, dónde hay un cero en la dirección radial acá? No hay. Claro, bueno, acá. bueno, sí. Por afuera. Ya, ya. Pero. Aquí también, ¿dónde hay en la dirección radial un cero? Por acá. Y aquí también, por acá, por acá, por acá. ¿Listo? Pero entonces el C1 no tiene que ver con el tipo de función de veces, sino que tiene que ver con los ceros. Ahora, radiales. debe ser también, evidentemente. Pero entonces, si la función de veces de orden 1 tiene 0 en el origen, eso es lo que no entiendo. ¿Cero? Porque entonces Pues, están diciendo H11, pero función Ahí veces está. 1. Ahí está. ¿Cuál es la función? Esta es la función que nosotros estamos teniendo allá. J1. J1, Porque es muy igual a 1. Pero esta es radial. La solución radial. Sí. Y esta solución radial solamente es para el núcleo. Y después se ajusta exponencialmente para el crecimiento. Ahora sí ven por qué es H11 primero. ¿Dónde está el corte? El corte es en 2.405. ¿La otra dónde tiene el corte? En 0. ¿De acuerdo? Entonces H11 sería ahí HN0. Acá está. Entonces, el primer modo que se puede propagar, por ejemplo, ¿cómo sé que es el primer modo? Entre más pequeño sea el parámetro B, ¿cierto? Es como una condición más exigente. Entonces, menos modos se van a propagar. Sí. Entonces, ¿cuándo una fibra es monomodo? Cuando solo tenemos un modo. Cuando tenemos uno solo. O sea que tiene que ser menor que el corte de los otros tres. ¿Cuál es el corte? 2.405, ya sabemos. El primer cero de la función debe ser J0 debe ser. O sea, si es menor. O sea que para que sea monomodo, el parámetro B debe ser menor que 2.405. Ahora, ustedes llegan y le dicen, recuerden que el parámetro B es que es K0 por A por la apertura numérica, o sea, la raíz. La apertura numérica es que Raíz de Q al cuadrado. N con cuadrado menos NC al cuadrado. ¿Verdad? Muy bien. Entonces le dicen, no, yo le vendo una fibra monomodo. Un momentico, porque yo puedo jugar con este parámetro B. K0 es que 2 pi sobre lambda. Yo puedo jugar con una longitud de onda diferente, de tal manera que este sea mayor que 2.405. Entonces el fabricante le dice, no, yo vendo una fibra monomodo con esta longitud de corte. O sea, ¿qué es longitud de corte? La longitud de corte es tal que se cumpla que B sea menor que 2.405. Si usted hace una longitud de onda más corta, ya empieza a propagarse y el parámetro B empieza a crecer, porque claro, esto es inverso, y entre más pequeñito sea este señor, pues el parámetro B crece, ¿verdad? Pero si este empieza a crecer, habrá un momento dado en que ya menos modos se propagan porque el parámetro B se empieza a ser más pequeño. Entonces, a partir de 2.455 para abajo, la fibra es monomodo. Entonces, por ejemplo, tenemos fibras para telecomunicaciones. Más adelante veremos que para las telecomunicaciones, cuál es la región del espectro en el cual se trabaja para que sea monomodo. Pero si usted me la trabaja a longitud de onda visible, la fibra ya no es monomodo, es multimodo. No puedo garantizar monomodo. Entonces, por ejemplo, las fibras para telecomunicaciones que tenemos en el laboratorio es de la marca Corning y es más o menos 1200 y algo de nanómetros. De ahí para abajo es multimodo, de para arriba es monomodo. Entonces, el fabricante le advierte, hay una longitud de onda de corte. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hasta aquí claro?
encontramos el número de modos que se propagan, tenga en cuenta esa fórmula. Evidentemente, cuando ponemos una fórmula de 6, ¿cuánto me va a dar esto? 18. A ver si hay 18. Aquí hay 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿De dónde salen los otros más? Los que faltan para graficar. No, porque yo estoy en 6. Yo estoy en 6 acá, ¿verdad? Estos son los nodos que se propagan. Porque debo tener en cuenta, como está en esta gráfica, que puedo tener modos como polarización horizontal y vertical. ¿Sí eso no? Tengo que empezar a tener en cuenta eso también. ¿Listo? ¿Es claro? A no ser que usted mande luz con polarización horizontal y la garantiza. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el problema? Que las fibras para telecomunicaciones no garantizan que si usted manda luz horizontal, la polarización al otro lado sigue siendo horizontal, lineal, no la puede garantizar. No se puede garantizar. ¿Por qué no se puede garantizar? Porque si bien la electricidad de la fibra es muy pequeña, siempre tiene un pequeño grado de electricidad, es muy pequeño, pero la tiene. Y eso hace que la fibra, también como usted ya vio cómo se fabrica esa fibra, en realidad tiene problemas. Es un problema térmico. Entonces tenemos variaciones de índice de refracción por A 10 a la menos 5, 10 a la menos 6. Y eso puede causar pequeñas variaciones de manera que la luz no se conserve. La polarización, o no cambia de estado, de modo, pero sí la polarización. Puede salir elíptica, circular al otro lado. Para eso se fabrican fibras que preservan la polarización. Vamos a ver un poquito más adelante. ¿Estamos? Muy bien. Y acá vemos entonces gráficamente la distribución solamente de cómo es la forma del campo eléctrico. Entonces este es típico TNT, H21 y TE01. Muy bien. ¿Hasta aquí claro? Muy bien. Ahora, pensemos en lo siguiente, me voy acá. Perdón, aquí. Acá, ahí. Ahora, yo les dije que esto también es un problema de costos. Entonces necesito que el índice de refracción sea ¿qué? Del núcleo sea mayor que el del revestimiento. ¿Qué tanto? No necesito que sea un poquitito, no más. Aquí, para hacer esta gráfica, yo hice ¿qué? Índice de refracción del núcleo 1,5 y el otro aire 0, P1, perdón. Entonces el contraste es 0,5, muy grande. Las fibras, como las que ustedes ya empezaron a trabajar, ustedes vieron que la región del núcleo es vidrio dopado con herbio, con germanio, perdón, aumenta un poquito el índice de refracción. Si le, más o menos el dopaje es del 4%, o sea que de 100 átomos de silicio se reemplazan apenas 4, y eso cambia. Entonces pasamos de un índice de refracción que por allá empieza a alterarse en la tercera cifra de 5. ¿De acuerdo? Entonces la diferencia es muy pequeñita. Ahora, si yo para poder separar estos tres y poderlos ver bien, ¿verdad? Tuve que hacer un contraste de 0,5, núcleo 1,5, aire puro. Y aún así se propagan muy cercanos entre ellos. Ahora imagínense cuando prácticamente la diferencia de índice entre núcleo y revestimiento es por la tercera cifra. Usted dice prácticamente estos tres están viajando casi con el mismo índice de refracción. Si viajan con el mismo índice de refracción, esas ondas, esas tres ondas van juntitas. O bueno, puede que una o la combinación de alguna de ellas dos o las tres. Y claro, al combinar una distribución de luz como esta entre las tres, genera un nuevo tipo de modo. ¿De acuerdo? Genera un nuevo tipo de modo. ¿Estamos hasta ahí bien? ¿Estamos? Se genera un nuevo tipo de modo. ¿Correcto? ¿Cuál será ese nuevo tipo de modo? Este, por ejemplo, esta figura. Este modo, ¿tiene posibilidad de combinarse con otro modo? Ni modo. No la tiene, va juntos, solo. Estos tres se van juntitos. ¿Acá qué más? Aquí podemos ver que sí hay posibilidades
Fíjense, acá por ejemplo está. O sea que cuando esto se llama la guía débil, nosotros habíamos hablado de guías débiles, cuando hablamos de guías, y hablábamos cuando el contraste de índice entre el núcleo y el revestimiento es muy pequeño. Eso se le llama guía débil. ¿Cómo se calculan los modos de una guía débil? Para una fibra óptica es muy fácil, vean. Entonces, ¿cuál es la ecuación característica? Ahí está. ¿Este quién es? Es NCO por KC. Y este sería el NCL por KC. ¿Estamos? Muy bien. Quiere decir que si NCO y NCL son muy parecidos. Muy parecidos. ¿Estamos? Muy bien. Tanto así que ustedes dicen, ah, y el beta es un beta efectivo, ¿sí? ¿Estamos? Pero como estos NCO y NCL están muy cercanos, yo puedo decir esto. Esto aproximadamente. Bueno, lo puedo hacer. Aproximadamente. Porque, miren que esos tres que iban junticos es porque prácticamente el N efectivo para ellos tres es el mismo. ¿Listo? Entonces, en esta ecuación, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar beta por N. Esto por factor común, porque es el mismo. ¿Cuál es el beta? Y eso es todo lo que hay que hacer. ¿Ya? ¿Listo? O sea que para un mismo, estaríamos calculando un mismo beta para tres modos distintos. O dos. Porque hay algunos que solamente son dos, que van muy cercanos. Porque el contraste es tan pequeño. Y ellos, como que esos vectorialmente, los campos van juntos que se suman. Y claro, saca un nuevo tipo de modo. ¿Listo? Entonces, vean lo que estoy diciendo. Aquí está el cuento y todo, ahí está. Y entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Que cada uno igual a cada dos. Y la ecuación característica, entonces, en vez de escribir K1 y K2 acá, Q1 y Q2 por 2, pongo beta cuadrado. Eso es todo. Y este beta se va con este beta de acá. Y vuelvo y otra vez soluciono. Con U igual a 0, los TD y TM. ¿Sí? ¿Verdad? Muy bien. Y entonces, miren lo que me queda. Los modos TD y TM van juntos. Recuerden, la curva de dispersión mostraba que ellos iban juntos. Ve de vuelta. Perdón, está acá. Los modos TD y TM con el H21 van prácticamente juntos. Estos de acá, por ejemplo, van juntos. Y así sucesivamente. Entonces, ya no tengo modos TD y TM. ¿Qué es lo que tengo? Los modos TD y TM pueden ir juntos, ¿verdad? El modo HD21, 21, perdón, puede ir junto con este. ¿Por qué? 1, 1, aquí me da 2, 1, o sea que es 1, 1. ¿De acuerdo? Y los modos EH se dan así. Cuando uno grafica estos benditos modos, aquí los pongo, vean. Vea la distribución como le da. Entonces tengo el HD11 me queda así. Los tres nodos P01, TM01 y H21 ahí están, se pueden combinar y el H11 y el H31 me da esto también y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y esos modos se caracterizan y se le llaman modos LP o linealmente polarizados. Es decir, el vector campo eléctrico acá, la suma de este solo va solito. El de estos tres conforman nuevas estructuras de luz. ¿Listo? Pero el campo queda linealmente polarizado. No sé si yo puse acá. No lo puse.
modo de rosquilla, con este modo de rosquilla, con este modo de rosquilla, me generan los tres nuevos nodos. Así. Y estos nodos, la flecha del campo eléctrico, ¿cómo va? Lineal. Puede ir lineal para arriba o horizontal. Para arriba o horizontal. Lo mismo va a pasar acá. Estos dos se combinan y me da esto. Y entonces, por eso se le llaman linealmente polarizados. La flecha del campo eléctrico sigue una trayectoria lineal, no como acá, que es modos OAM, que se llaman, o sea, la flecha sigue una trayectoria orbital, o radial, o exterior. ¿De acuerdo? A esos modos se les llaman modos LP o linealmente polarizados. Y entonces, ¿cómo se clasifican esos modos? Se clasifican de acuerdo a su distribución. Entonces, el modo LP01 es el mismo HD11, porque es un bosón más único. ¿Cierto? El siguiente modo, ¿cuál es? El LP11. ¿El LP11 cuál sería? Este de aquí. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir 1, 1? ¿Qué está contando? Sí, ¿qué estará contando? Este es más fácil. Entonces, angularmente, ¿cuántos son los son nodos? Un 0, dos ceros. Acá, 0 nodos. ¿Cuántos radialmente ceros hay? Un 0 acá y otro 0 acá. Y este 0 es afuera, ya en el revestimiento. ¿Listo? Este, por ejemplo, acá, ¿cuántos radialmente? Entonces aquí va 1, 2, 3, 4 radialmente y asimultáneo radialmente ¿cuántos? 1. ¿Cuál es? El del revestimiento. ¿Y no sería el del centro? No. Porque entonces acá puede tener este problema acá, por ejemplo aquí. Aquí ¿cuántos son en la dirección radial? 1 y aquí otro. ¿Sí lo ves? Y aquí por ejemplo este. En la dirección azimutal tengo 1 solo. En la dirección radial 3. 1, 2 y 3 acá. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Este cuánto sería? Por ejemplo acá. Azimutal 0 y aquí ¿cuántos son? 3. Radialmente. 1, 2 y 3 acá. ¿Sí lo ves? Entonces siempre la dirección radial, el 0 en la dirección del revestimiento se tiene presente. O sea, tiene que haber un cero en el revestimiento. Claro, por las soluciones de la función de Bessel, que me lleva ya siempre a un cero, la función de Bessel. O sea, uno no puede estar en un rango donde antecitos del cero. No, en el revestimiento, en el núcleo no vas a tener siempre. Recuerda que es exponencial decreciente y vamos hasta cuándo, hasta que la amplitud del campo cae a 1 sobre 1. Me pongo acá para que no moleste más. Pero entonces el L4M1 debería dar 2 radiales. El L4M1 debería dar 2, ¿no? ¿Verdad? En el L4M1 deberían haber 2. L4M1. L4M1. ¿Qué pasa? Por eso es L4, allá que hay 1, Sí, 2, pero 3, básicamente 4 y deberían 1 haber- es acá. Pero ¿por qué no en el centro? Porque la función cotorno de Bessel ya tiene un 0. La función es 0 en esto. Ella no se diferencia de la cota 1 de las veces, esencialmente todas son 0. La única es la cota 0 que sí va a ser 1. Entonces es acá. Muy bien. Es claro, entonces los modos que ustedes tienen en las fibras en el laboratorio y la gran mayoría de las fibras ópticas son modos LP. Y los modos LP son combinación de modos exactos, vectoriales. Estos sí son modos vectoriales. Si ven que la flecha del campo sigue trayectorias muy disimilares. En cambio, las flechas acá no aparecen, desafortunadamente no caen en cuenta. Las flechas de estos modos siempre son lineales. Lineales. Por eso se llaman modos LP. Pero nosotros tenemos modos LP. Actualmente se acepta que usted diga HE11 o LP01. Antes no le descalificaban. No, es HE o es LP. Ya se acabó, ¿cierto? Pero ya nosotros sí más. Porque como este va solito, ¿cierto? Exactamente, este cuando es HE no es
uno puede mostrar que si la flecha le hace un zoom, la flecha no es una línea recta, sino que hace una pequeña curva cada vez que se va alejando del centro. Pequeña curva. Entonces no es una línea recta. En cambio, cuando el contraste es pequeño, la flecha sí es completamente recta, lineal. ¿Listo? Entonces, tengan cuidado. Cuando estamos hablando de modos exactos, son modos de DM, HE y H. Cuando son modos de guía de onda débil, estamos hablando de modos linealmente polarizados. Y eso es lo que uno busca. ¿Por qué? Porque fácilmente yo puedo tener un modo con un controlador de polarización, lo mando dentro de la luz con luz linealmente polarizada. ¿Listo? Entonces, esa es la gracia del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, son modos LP y modos exactos vectoriales. Rubén, este PDF también nos podría pasar porque el tema sí está muy denso. ¿Cómo? Este también, sí, para también ver los modos, las gráficas. Muy bien. Y aquí está la solución cuando aplico esto. Entonces ahí está. Ya no aparecen 3 curvas acá, por ejemplo, sino una sola, que es el modo LP11. Entonces ya no aparecen tantas, sino que son modos todos linealmente polarizados. Mire que es el mismo curva y mire cómo es los valores que utilicé. Ya hasta donde me fui, hasta la cuarta cifra decimal. Pero entonces, ¿por qué ya aparecen más separadas? No deberían aparecer como nos dijiste hoy, más juntas. ¿Más juntas? Sí, porque cuando estamos en guiado débil no era que se juntaban. Es que, Por eso, pero ya la reemplazaron. es que vea, la segunda son 3 pegaditas. Son estas que van 3 bien pegadas. No sé si esta se pegó para acá o cogió la mitad, no sé. Eso depende de los valores de índice de refracción. Oye, por aquí usaste un contraste grande porque era vidrio y Era .5. ¿sí o qué? Y por eso que aparecía. Sí, Los 3 modos exactos, los vectoriales, los modos exactos. Lo hiciste así, era para que parecieran un poco más separados. No. Es para que al haber mayor contraste, el efecto vectorial, o sea, la solución exacta, se ve más. Ya no puedo decir esto. Aquí es estrictamente B, beta es menor que el NCO K0 y estrictamente mayor que el CR. Pero cuando la diferencia es tan pequeña, no es estricto. Entonces puedo hacer esa aproximación. ¿Listo? Entonces, por favor, lean el documento. Es muy importante, ¿cierto? Entiéndalo y trabajen. Y acá, grafique también. Vea, pueden hacer este caso o a este caso. Y le va a dar una sola curva. ¿Listo? Entonces ahí están las curvas de los modos LP. ¿Y cómo sé que son los modos estos de acá, de estas corresponden a estas curvas? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo sé cuál es el modo correspondiente? ¿Cómo sé que la solución para este parámetro B igual a 6, esta solución, por ejemplo, corresponde a un LP 3? ¿Cómo lo sé? Dependiendo de EZ y el HZ. No. Son los componentes. Grafique. Aprendiendo, ¿verdad? Grafique, haga la gráfica, diga, ¿está la curva de cuál modo? Pues a ver, hagamos la gráfica. No más. Y la gráfica es, esto es, ¿qué es? Intensidad. O amplitud, en este caso es amplitud del campo. ¿Qué quiere decir el color rojo? El color rojo es que el campo está, la amplitud del campo es positivo y aquí la amplitud del campo es negativo. Si lo miramos en el perfil, aquí va a ser un máximo acá y aquí un mínimo. Si lo hacemos por intensidad también lo podemos hacer. Intensidad sería la norma al cuadrado. Entonces eso me da acá ambos, que es lo que yo vería en el laboratorio. ¿No? Lo que ve es patrones de intensidad. Entonces voy a ver esto, da igual. Pero acá me está indicando la amplitud de los campos que quiero. Y gráfico la flecha. Gráfico la flecha en diferentes partes de la sección transversal del modo para saber que es linealmente polarizado. Entonces, mirando la distribución del modo, puedo entonces ahora sí dar cuenta de que esta curva, por ejemplo, esta que yo escogí, estoy acá hacia acá. Entonces, como yo llego y doy diferentes valores de B, porque ese es el método, la técnica que hemos aprendido, ¿cierto? Una ecuación trascendente, empiezo a dar valores a B.
Entonces yo pongo para un mismo valor de B varios y empiezo así a hacer este recorrido en el efectivo para ver cuántos nodos hay. Y yo sé que el efectivo solamente puede estar entre ¿qué? Entre NSL y el NCO. Puede estar más. Ahí tengo que buscar. Entonces, esta es la manera como se opera y se hace. Entonces, recomendación, hágalo. ¿Por qué? La segunda lunes del mes de junio empezamos a hacer trabajos de simulación con código. ¿Listo? Entonces, nos va a contactar Jorge. Jorge es un muchacho que ya terminó maestría en el grupo y él se dedicó a las técnicas y métodos de simulación para trabajos pues, de estructuras avanzadas. Entonces, él los va a contactar para hacer eso. Estas sesiones van a ser sesiones remotas sincrónicas, ¿de acuerdo? Entonces, estar en su casa o estar acá en el laboratorio y vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque es para manejar la herramienta y empiezan a hacer simulaciones. ¿Listo? Le va a decir dónde bajar, aquí abro el software, porque no es software licenciado, pero se baja al console y le dice cuál herramienta es, porque tiene una suite que es la que tiene varias aplicaciones. Entonces, usted coge la suite que es la que activa las otras aplicaciones, y usted baja la que es aplicaciones que nos interesan. ¿Listo? ¿A cuál inquietud está aquí? Bueno, sí. Por ejemplo, el último que tenemos para Rosita en el laboratorio. ¿Cómo? ¿Por qué debe ser multimodo para poder leer un espectro mediante fibra óptica? No. Lo que pasa es que dependiendo del fenómeno que nosotros queremos, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces tenemos poca luz y, ojo, si tengo poca luz, entonces digo que necesito más luz. Para tener más luz, ¿qué necesito? Tener más modos para transportar más potencia. ¿De acuerdo? Pero tiene un inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? Que yo, por ejemplo, el modo fundamental y el siguiente modo, LP11, se propagan, pero el uno tiene un efectivo diferente al otro. Sí, son diferentes velocidades de propagación diferentes. ¿Qué puede pasar? Que este señor puede venir así y este en contrario, en contrafase. ¿La potencia cuánto va a dar? 0. Y en realidad no es que sea la potencia 0. Es que los modos interfirieron destructivamente y por lo tanto me dio que potencia 0. O la potencia disminuyó. Claro que, ¿cómo entonces puedo yo jugar un poco más? A que que es el modo fundamental, transporte más energía. ¿Cómo logro que el modo fundamental transporte más energía? ¿Cuál es la trayectoria en zigzag que hace el modo fundamental? Pues sí, pero su ángulo es mayor, es cercano a qué? A 90 grados. Si es cercano a 90 grados, entonces ¿qué quiere decir? De la fuente de luz tengo que recolectar mucha luz y pasarla por el eje de la prácticamente iluminar el eje de la Tierra. Por eso tenemos sistemas de posicionamiento. Ustedes ven que se usa un poquito con eso. Para poder pasar el centro de la fibra, el centro del haz de luz por el centro de la fibra. Entonces focalizamos mucha luz en el centro. ¿Qué pasa si yo ahora hago un pequeño traslación de la fibra? Pues probablemente voy a excitar ¿qué modo? Un modo que se ajuste no a esta distribución sino a esta. Si yo quiero y muevo un poquitico la fibra lateralmente, entonces estoy haciendo que se estimula más este tipo de modos. ¿Por qué modo? Porque la distribución, usted tiene cuánta luz propaga un modo, es el producto punto de la distribución del modo frente a la distribución de la fuente. Si usted hace el producto punto, dice, entonces entre el producto punto da más 1 igual cuando ¿qué? Cuando se parece. Porque el coseno es pequeño. Entonces usted dice, entre la distribución de la fuente se parezca más al modo, pues ese es el modo que más se va a quitar. Entonces, la distribución de un láser, que es lo que nosotros necesitamos o utilizamos en el laboratorio, ¿a qué se parece? Pero no es suficiente, porque yo puedo poner la fibra un poquitico, no en el centro, sino un poquito ladeada, y empecé a generar esto. ¿Cuál es el problema? Que si la fibra es monomodo, a esa longitud de operación del láser, por más que yo mande luz en esta, al otro lado voy a tener nada, porque
Porque este modo no se puede propagar en esas condiciones. Porque la fibra es monomodo. Si es monomodo, ¿qué modo se propaga? Este. Entonces, es eso. ¿Listo? Entonces yo tengo que trabajar y luchar un poquito para hacer un buen alineamiento para que la luz coincida de manera ahora preponderante. Ahora, si la fibra es multimodo, queda todo. Pero otra pregunta. También otra forma de determinar si un modo es TMH o pH Sí. es también viendo la forma funcional del campo eléctrico y magnético. No es suficiente. No es suficiente. No. O sea, no es suficiente que H, Z o EZ sea cero. No, pues mira, estos tres van a dar la misma distribución de intensidad. La distribución de intensidad es ese color blanco, vean. Todos son forma de rosquilla. Entonces, ¿cómo sé que tengo un modo? Puedo hacer este, primero TS1. ¿Cómo lo sé? A la salida debo de poner un polarizador lineal. Si lo pongo así, ¿qué polarización de luz pasa? Pues esta. Si lo pongo un poquito así, ¿qué polarización de luz pasa? Pues esta. Y así sucesivamente. Entonces, si la luz está acá con polarización así, ¿qué luz va a pasar? Tengo el polarizador así, ¿qué luz va a pasar? ¿Cómo? La parte del extremo. Así tener el polarizador así. Lo tengo así. Pasa al extremo. Pues, ¿qué luz pasa? Pues solamente de este pedacito de luz no pasa luz. ¿Por qué no? Porque esta tiene polarización como horizontal. Y este también. ¿De este qué va a pasar? Pero este va, el polarizador va así. Sí pasa, porque este va vertical. Polarización vertical y polarización vertical. Estos dos. Es que aquí, esto acá es graficando. Solamente determina en forma muy global. Pero yo tengo que, en realidad, graficar flechitas pequeñitas para saber cómo es la forma general. Entonces, aquí hay una flechita pequeñita. Con este polarizador hasta ¿qué luz va a pasar acá? Nada. ¿Cierto? Entonces, volvamos otra vez. Si pongo así, ¿qué luz pasa? La de los lados y las componentes de estas también. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si pongo el polarizador así? El polarizador a la salida. Y entonces la cantidad de potencia, ¿qué va a pasar? Pues no cambia. Ahora, ¿qué pasa si pongo el polarizador así? No cambia tampoco. No pasa, ¿cuál? Estos de acá, pero el resto sí pasan componentes. O sea que si yo pongo el polarizador a la salida y hago así, lo giro, ¿la lectura cambia? No cambia. Entonces, cuando la lectura no cambia, pasar a rotarlo es porque es un modo de descenso. O sea, que fibra, en estudios de fibra óptica cilíndrica ya es como que uno tiene que saber la forma de cada modo para aquí estudiarlo experimentalmente. Aquí por ejemplo, ¿qué va a pasar? Lo mismo, haciendo ese análisis, poniendo a rotar el polarizador a la salida, que se le llama transistador, entonces está rotando y empieza a ver análisis de lectura de potencia. Usted mira, entonces mira, la potencia detectada en función del ángulo de rotación del polarizador. Y empieza usted a analizar, ya sé cuál tipo de modo es. No hay manera de saberlo de forma. Ni matemáticamente. Pues porque uno tiene Matemáticamente, claro, y entonces cómo se hacen las figuras. No, pero por ejemplo uno tiene la estructura y uno hace el análisis de hoja y ya sabe qué modo van a estar y ya sabe cuáles son cada uno. Sí, matemáticamente lo puede hacer. ¿Listo? ¿Cuál es el problema? El problema es, yo te digo, ¿cuánta luz propaga este modo? ¿O cuánta luz propaga este o este o este o este? ¿Cómo lo sé? Pues el producto punto de la distribución de la fuente de luz que entra con el producto punto con el campo de cada distribución de luz. Entonces se hace el producto punto, es E1, E2, E de la fuente por E del modo, integrado por las unidades transversales. Si se acerca a uno es porque se parece a uno. Si da cero es porque no se parece a nada. Aquí no es con el vector de fuente. Claro. Bueno, cruz H. Del modo de la fuente con la distribución de la fuente
del modo. Muy bien. En dirección Z. No, la integral es sobre sí, pero la integral es sobre la segunda recta. Ah, bueno, la integral sí. Ok. Entonces, por ejemplo, ya vieron ustedes que las fibras son monomodo comercialmente. Este es un valor real. ¿Listo? Y entonces tú dices, bueno, comercialmente entonces, ¿cómo fabrico una fibra monomodo? Recuerda que el parámetro es este. Entonces, ¿cómo lo logro? Reduciendo el radio de luz. Porque yo puedo decir, bueno, voy a trabajar en cierta región del espectro. Si voy a trabajar en esa región del espectro, ¿cómo logro que el parámetro sea menor que 2.405? ¿Cierto? ¿Verdad? Entonces, comercialmente, ya te venden fibras multimodo con índice de refracción en escalón, el perfil de índice es en escalón, o es multimodo, pero el perfil de índice es gradual, o monomodo. Y eso es evolución histórica de la tecnología. O sea, actualmente, la gran mayoría de las fibras para telecomunicaciones a larga distancia son monomodo. Entonces, este diámetro acá es más o menos 9 micras, el diámetro 9 micras, 8,6, 9 micras, y este de acá, todo este estándar es 125 micras. Ya. Entonces, 9, 125. Esta de acá es 62,5, la mitad de 125. Tanto para perfil de paso como índice gradual. ¿Listo? Bueno, entonces, por ejemplo, estas son caras de producir ahora actualmente porque se necesita robar más acá. En cambio, estas actualmente son más baratas de producir porque se les tiene que robar menos acá. Antiguamente era lo contrario, porque tecnológicamente no era obvio lograr un número pequeño, robado, y ahora sí se puede hacer. ¿Cómo hacen la graduada? Graduado, Sí. lo mismo. Lo mismo, pero entonces saben que el perfil de sacando es van cambiando la concentración de germanos. ¿Cierto? La van dopando y le van cambiando el flujo de gas de germanos. Ya saben cómo lograrlo. ¿Cierto? Entonces, los precios son muy similares y ya se hacen fibras entonces de ese tipo. ¿Qué se utiliza más? En telecomunicaciones eso. Y esto de acá, en los centros de datos, para comunicar computadores tecnológicos, que ya son centros de datos. O comunicar en un edificio, por ejemplo, de un piso para otro. Ustedes han visto la red de fibra óptica para comunicar con el centro de datos. Las que están transatlánticas, pues ya Para garantizar eso. Entonces, en la próxima clase vamos a empezar a ver aspectos más prácticos de la tecnología fibra óptica. Vamos a pensar en tres aspectos. Un aspecto es la parte de dispersión de la fibra. Significa que si yo tengo un pulso de entrada y dependiendo del tipo de fibra, la duración del pulso de entrada va a depender de eso. Entonces acá, por ejemplo, este es dispersión temporal porque el tiempo de duración del pulso era en tanto a la entrada ya que aumentó. Aquí es el mismo pulso, pero la dispersión fue menor. Y acá es esto, pero la dispersión es todavía mucho menor. Entonces, acá por ejemplo, esta limita mucho la tasa de transmisión, porque entre 2 bits no debe haber confusiones. Aquí puedo tener confusión entre 2 bits. Aquí por ejemplo puede tener más tasa de transmisión, porque los bits no se dispersan tanto. Entonces, ese es el problema de la dispersión. Entonces, vamos a mirar qué afecta la dispersión para disminuir el problema y mejorar la tasa de transmisión. Lo otro es que las fibras son hechas con materiales y por lo tanto absorben luz. Y entonces tengo una limitante de cuánta longitud de fibra puedo tener para transmitir señal óptica. Nosotros en el laboratorio no tenemos problemas porque al fin y al cabo son unos cuantos metros, 10 metros, no es nada, incluso 1 kilómetro no es nada. Pero si voy a transmitir transatlántico, y esto es importante, y tengo que evaluar el problema de la atenuación de la luz. ¿De acuerdo? Y ahí tienen lo que se llama las ventanas de transmisión.
difusión. Tanto la dispersión como la atenuación definen eso. Y lo otro es los diseños de las fibras. ¿De acuerdo? Ya sea para telecomunicaciones y desarrollar dispositivos, como para... entonces nos vamos a dedicar las próximas 2 sesiones a eso, y la siguiente sesión, que había comido, que es la primera de junio, una sesión que va a ser un poco, no tan detallada la teoría, pero sí va a mostrar cómo es que se funcionan algunos dispositivos que ya van a empezar ustedes a trabajar en el laboratorio y que se aplican mucho, sobre todo para ya incluso a aplicaciones de investigación incluso muy avanzadas. ¿De acuerdo? Entonces ese concepto va a ser lo que vamos a abordar. Ya en adelante ya empiezan a ustedes a trabajar los lunes de manera remota, que es la segundo lunes del mes de junio. Todo ese mes de junio para parte de simulación y siguen yendo al laboratorio. Y ya el mes de julio es para allá su proyecto. Dividido prácticamente el 100%. O sea que ya deben tener un proyecto ustedes, ya tienen que estar definidos en este mes. Porque ya les quedaría junio y parte de julio. Nosotros terminamos el 26 de julio. O sea que les quedaría mes y medio. Sí, en mayo ya tenemos todo su proyecto definido. Ya empiezan a trabajar su proyecto y además siguiendo con el plan. ¿Cierto? Bueno, este sábado pues hay práctica. ¿Cómo? El sábado hay práctica. Sí. Los trajes, las clases. Mala familia que manda las prácticas Sí, el jueves. claro. Me toca hacer el informe el jueves. Digamos, esa es la idea. Todos los sábados, Dice, igual lo haría el viernes, pero no Pero hacémelo antes. La verdad no me parece tan mal, así me estreso más. Es como bueno, que lo mande el viernes total. El viernes se hace. Como Manuel. Manuel le dice el sábado como a las 10 Bueno, de la mañana. antes de que se me olvide, me quedan todavía 5 minutos pues, para incluso el 20 para. Ok. Hasta ahora, ustedes hemos revisado que la luz se puede propagar por el núcleo, en forma de modos. E hicimos la solución correspondiente. No es la única alternativa. Pero aquí también, aquí nos interesa que la luz se combine también en el revestimiento. Dios mío. Aquí queremos que se combine con los revestimientos. Aquí solamente el núcleo. Un saludo al mano. Pero yo les mandé este artículo. Son los modos del revestimiento en fibra sólida. O sea que la luz en el revestimiento también se puede propagar. Y entonces dicen, ¿cómo hacemos? ¿Cuáles serían las condiciones de frontera? Voy a tener condiciones de frontera en dónde? En el núcleo con el revestimiento. Pero ahora debo exigir que las soluciones del núcleo sean exponencialmente crecientes. Ah, pero que caiga, que sea como así o así. De exponencial decreciente. La amplitud del campo sea exponencial decreciente en el núcleo. Y ahí en esa frontera entre el núcleo y el revestimiento, colisiones de frontera. Bueno, entonces el revestimiento tiene que tener un índice de rotación. Dios ¿Cómo? mío. El revestimiento tiene que tener un índice de rotación más grande. No. Tal cual como ustedes tienen la fibra en este momento, índice de refracción mayor en el núcleo que en el No, revestimiento. marica, ni el Quijote. Espérese un momento, ¿listo? Y la luz se va a propagar ¿en dónde? En el revestimiento. Y va a tener solución exponencial decreciente en el medio externo. Entonces, ¿en dónde va a aplicar condiciones de frontera? Ahora tengo 2 regiones. A esa solución se le llama solución de 3 capas, porque tengo 3 capas. La capa del núcleo, la capa del revestimiento y la capa del medio externo. Entonces, se creció el enano porque la solución ahora es mucho mayor. Entonces, esto es lo que nosotros hicimos para el núcleo. Ahí esto es el núcleo. Como a las 10:30. Esta es la solución para los nodos del núcleo. Pero ya para los nodos del revestimiento sí tenemos que empezar a hacer soluciones adecuadas. Entonces, repito. Solución que exponencial decreciente para el núcleo. Solución, ¿cómo debe ser la solución del revestimiento ahora? Autoconsistente. Entonces debe ser azimutal y radial, ya saben. Y solución exponencial decreciente en el revestimiento. Y tenemos 2 regiones de frontera. Una
lo va bordeando el núcleo. Nunca se entera que hay núcleo. No es posible predecir si el núcleo tiene una inicial personalidad. Por eso mismo, el mecanismo de confinamiento de la luz, ese no es el único. Hay muchos más mecanismos de confinamiento. Una posibilidad es esa. Y está matemáticamente ya solucionado todo. Tanto así, que vamos a ver si logramos, podemos acoplar luz del núcleo al revestimiento o viceversa, del revestimiento al núcleo. Lo podemos hacer. Y eso se puede hacer, un mecanismo es utilizar redes de difracción. Dentro de ellas hay dos opciones. ¿De acuerdo? Y ese acoplamiento es acoplamiento resonante. Entonces, por eso, la última sesión vamos a ver es acoplamiento resonante. ¿Qué significa el acoplamiento resonante? Que se cumple para una longitud de onda muy precisa. Pero como los métodos de fabricación no son tan precisos, pues en realidad es una banda muy definida con un cierto ancho centrada en la longitud de onda resonante que usted tenga previsto. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo acoplo luz del núcleo al revestimiento? Que en el espectro que yo veía, luz, de pronto se cae la luz. ¿Por qué? Porque la luz de esa longitud de onda se acopló al revestimiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando uno va al laboratorio y hace ese tipo de experimentos, debo asegurarme que la luz que se fue por el revestimiento es luz que no vaya al detector. ¿Cómo lo logro? Porque yo lo que quiero es que en el espectro vaya luz. Pronto se cayó la luz porque a esa longitud de onda hubo acoplamiento resonante. Y vuelve otra vez y hay luz otra vez. Eso es lo que vamos a ver en el equipo de estado de espectro. ¿De acuerdo? Entonces, debo asegurarme que la luz que se acopló al revestimiento, esa luz del revestimiento no llega al detector. ¿Cómo lo hago? Me aseguro que la parte de la fibra que está del fenómeno de acoplamiento, hubo acoplamiento a la luz del revestimiento de la fibra. Después de la capa de revestimiento, ¿qué sigue? Acrílico. El acrilato del acrílico, ¿verdad? Esa tiene la dimensión, ¿cierto? El diámetro es, ¿las fibras son de qué? Supongo. Entonces, ¿esto qué? 9 micras o 62. ¿Esto cuánto mide? 125. 125 micras. Todo el mundo se puso de acuerdo. 125, 125. Listo. Muy bien. Además que eso era 727 años de pulgada Y además tiene el recubrimiento primario y esto mide 250 micras. O sea, es el polímero que se le pone a él. Son 250 micras. ¿De acuerdo? Este es el polímero primario. Este es el que nosotros retiramos para hacer los empaques de fibra óptica, ¿cierto? El empate ocurre acá. Aquí la gráfica muestra pues para retratar el núcleo, pero se está en pues, pero sí, muy bien. Entonces la luz puede ir de acá al núcleo en modos de núcleo. Recuerdo, son modos que se van propagando, nunca se enteran que hay un núcleo con mayor índice de refracción, pero la solución es exponencial creciente, y el revestimiento es alto consistente, ¿cierto? Son modos. Y puedo hacer entonces, ¿qué es? Acoplamiento resonante de un modo de núcleo a un modo de revestimiento o viceversa. ¿De acuerdo? Pero para evitar que la luz del revestimiento vaya al detector, debo asegurarme no retirar este recubrimiento. Porque este recubrimiento es un polímero y los polímeros absorben mucha luz. Entonces la luz del revestimiento está en contacto con el polímero y el polímero lo absorbe, de manera que no llega al detector. Entonces yo puedo acá pegar un pedazo de fibra y hacer lo que sea necesario para lograr ese acoplamiento resonante. Pero debo asegurarme que este recubrimiento primario exista o permanezca. ¿Listo? Si usted por algún infortunio no logró obtener un buen pedacito acá, vaya a la casa, traiga el vapuro y útelo. Porque el vapuro también funciona más o menos a el vapuro. Dijimos de la fibra del vapuro.
no llega al límite. Conocían las propiedades Y ópticas. si no llegas a ese punto, no mames. Porque la luz que se fue del núcleo se acopló resonantemente del núcleo de revestimiento. Esta luz en el detector, ¿qué significa? Que hay luz, hasta los minutos de acá no se cae. Esa es la caída de la que yo detecto. Entonces los acoplamientos resonantes se detectan de esa manera. Hay luz, de pronto se cae la luz Si no- y otra vez vuelve luz para otro motivo. Si quito ese polímero, no me daré cuenta si pasó, si hubo. Porque esta luz del polímero puede otra vez volver a acoplarse al núcleo y llega al detector. O el detector es tan grande que la luz también llega al detector por el de revestimiento. Entonces no sé qué pasó. Eso ya Debo es- asegurarme. Eso ya es tema de probabilidades. No, ¿Qué? me refiero a que es más probable que la luz se combine en el núcleo que en el revestimiento. No, porque yo puedo iluminar la luz al revestimiento exclusivamente. Se queda ahí. No necesariamente se queda, puede acoplarse al núcleo. Pero acá el detector no puede discriminar entre el núcleo y el revestimiento. No, el detector es mucho más grande, el área del detector es mucho más grande que la sección transversal de la fibra. Entonces, ¿cómo sabemos cómo discriminamos uno de otro? ¿Listo? Entonces, si alguien quiere hacer un proyecto en eso, se puede hacer. Acoplando de acá a acá, ¿cierto? A través de una refracción que hay que fabricar. Se fabrica pues con el láser que ya está dentro del lente que ustedes ven ahí. Se hace de esa manera, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿cuál es la tarea? Esto ya lo sabemos calcular. Nos falta mirar cuáles son los modos. Para eso les mandé este documento. Este documento, entonces, ya ustedes lo tienen. Los modos de revestimiento, no. Y además, no solamente le dice las propiedades y aplicaciones que se han hecho con esa tecnología. De hecho, los sensores más sensibles para detectar índice de refracción, o sea, sustancias, moléculas y esto, se utiliza este tipo de estrategias. Pero más. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene cómo fabricar esas rejillas de refracción. Entonces, a esas rejillas hay una técnica que es por red de refracción de periodo largo y otras es por redes de Bragg pero inclinadas. Se puede hacer. ¿Listo? La física cambia un poquito, pero digamos que es eso. Las más sensibles son las inclinadas y las de periodo largo. ¿Cierto? Y se puede todavía hacer muchísimo más sensibles si se deposita una película metálica y se excitan las nones. Recuerden, son ondas de superficie, que habíamos hablado de las ondas de superficie, ¿recuerdan? Entonces también se hace mucho más sensible y ese tipo de proyectos también se puede hacer. ¿De acuerdo? Entonces, ahí eso es una opción. Pero hay que calcular los modos de revestimiento. Entonces, crece más el problema porque es un problema de tres capas: núcleo, revestimiento y medio externo, con dos regiones de frontera. La frontera entre núcleo y revestimiento, y ahí hay cuántas ecuaciones, cuatro. Una para EZ, otra para HZ, azimutal y azimutal, para eso y eso, o sea que cuatro. Y en el revestimiento con el medio externo otras cuatro, o sea, ¿cuántas son? 8. Eso es mucho más claro. Vale, ahora, dice, uy, pero ¿cuándo se hace eso? No, se puede programar sin necesidad de llegar a la ecuación clásica. Por ejemplo, usted puede poner las ecuaciones, la forma de las ecuaciones que están ahí. Y después ir a matemática, busque la solución, la frontera. Matemática de las Console. Console lo puede hacer, pero entonces hay que hacer énfasis en que quiero los modos de revestimiento y Console también se los da. Entonces, esa es la otra alternativa. Entonces, una tarea importante para ustedes y para los que van a hacer proyectos es: si yo estoy trabajando adecuadamente Console, porque Console hay que aprenderlo a trabajar, hay que aprender a desperdiciar bien. Si no desperdiciar bien, por lo tanto, realmente. ¿Cómo contrasto mis resultados? Pues lo contrasto con mi solución de modos de núcleo. Ya sé cómo calcular los modos de núcleo. Pues yo contrasto mis resultados de Console con los de modo de núcleo. Si me dan muy bien un error pequeño, ya se maneja con. ¿Sabes cómo es ahí?
Y ahora, bueno, ahora vamos a calcular los modos de revestimiento. ¿Cómo se calculan los modos de revestimiento? Voy a poner la solución. Entonces, en console es importante saber cuál es la región que se va a discretizar. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo discretizo yo la de console? Entonces, si yo tengo una fibra óptica que es así y así, pues yo discretizo solamente así, si son modos de núcleo. Ya, no necesito. Y acá puedo poner una condición que se llama la condición de frontera de la ventana, ¿cierto? La PML, una PML, se llama eso. Pero si yo voy a simular modos de revestimiento, ¿cómo lo haría? ¿Qué región necesito? Todo. Se vuelve más complicado, más complejo y más exigente, porque tengo que empezar a hacerlo todo. Entonces, puedo aprovechar que los modos son modos que tienen simetría. Todos los modos tienen simetría. Entonces, en vez de discretizar toda la fibra, solo trabajo cuarto, porque la fibra tiene simetría. Y discretizo solamente esta región. Ahí tiene que ser en cuadrados. Enoteamos. Antes. Cálculos de segundo orden lo hace console. Y entonces, como condición de frontera, ¿esta qué es? Hasta acá pongo condición de frontera y acá tengo que poner otra condición de frontera conductora y acá otro tipo de conductora. O magnética y magnética y empiezo a producir los diferentes modos. Pero esto solamente es cuatro. ¿De acuerdo? Eso se puede hacer también. Entonces, esa es la otra alternativa. Y empezar a ver cómo es entonces, si yo tengo una refracción, cuál es la condición de resonancia. Ahí está en el texto, el documento. No es complicado, es muy sencillo la expresión. Que es la diferencia de los índices de fracción entre el núcleo y el resto. Y eso se hace. ¿De acuerdo? O sea que uno en los resultados va a ver el núcleo como sin. ¿Cómo? ¿Sin qué? Va a ver el núcleo sin luz, pues en este caso de. No, porque usted puede mandarlos para acá para después acoplar acá. No, pero cuando ya se acoplan al revestimiento, las No todo soluciones. recuerde que el acoplamiento es resonante, es decir, no a todas las longitudes de onda cubre, solamente a cierta longitud de onda. Las otras ondas, otras longitudes de onda no tienen el fenómeno resonante y se quedan propagando el núcleo. Usted ve luz. Entonces, la única manera es que tiene que hacer un análisis espectral. Con un análisis espectral se puede saber dónde ocurre la resonancia. ¿Listo? Entonces, y los modos de revestimiento, ahora, en vez del revestimiento, ahora ¿cómo se irían? Serían entre el N Del claro. Del claro. el N del cladding por K0 y el N del medio externo por K. Evidentemente, el medio externo debe tener un índice de fracción menor Que claro. que el cladding de la fibra. O sea, mi límite, ¿cuál es? Donde yo fabrico la fibra. La fibra se fabrica entonces con, yo no sé si lo ponía a ver en el video. Entonces debe ser para sustancias de índice de fracción menor a ¿cuánto? 1.46 más o menos. Entonces, ¿para qué sirve? Para ciertas sustancias, por ejemplo, las biológicas, casi nada. Todas las redes biomédicas, la gran mayoría son sustancias biológicas. ¿Por qué? Porque es moléculas nadando en agua. O sea, que mide fracción, ¿cuánto es? 1.33. Entonces ya. Listo. Entonces, se utiliza mucho por allá. Pero si yo voy a utilizar para analizar un material que tiene una razón mayor que el resto, listo. Muy bien. Entonces, ahí les queda. Para que quieran, pueden revisar el documento y calcular los modos de revestimiento. ¿Correcto? Muy bien. Nos vemos en los módulos. El sábado hay laboratorio, recuerden, las, ¿cómo se llaman? Las guías les llegan miércoles. Los miércoles les sigue llegando las guías. La práctica, la guía práctica. A ver, un saludo al mano. Porque ustedes deben entregar